Padre, estamos muy agradecidos de poder acudir a ti en oración, Señor. Estamos acostumbrados en este mundo a no tener acceso a personas importantes porque no somos personas importantes. Así que el pensamiento del Rey del Universo, un creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, haciendo tiempo para nosotros simplemente no se alinea con nuestra experiencia, pero es verdad. En el momento en que cerramos los ojos, en el momento en que comenzamos a hablar, Señor, tenemos toda tu atención. Eso es cierto en este momento. Y oro en este momento, Padre, para que seamos sensibles a tu Espíritu. Dijiste que enviaste tu Espíritu para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Y oro esta mañana al abrir tu palabra para que seamos sensibles a ti mientras nos hablas. Oramos por el ministerio de niños de al lado, esas preciosas vidas, Señor. Bendícelos a ellos y a sus maestros, que hoy son guías hacia un Jesús que los ama absolutamente. Señor, oro para que se cree una base en sus vidas que dure toda la vida y hasta la eternidad. Y por esto te agradecemos y te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén, amén. Hey, estamos muy contentos de que estés aquí hoy. Tengo un anuncio que hacer, un anuncio especial que hacer. Primero que nada, me gustaría agradecerles nuevamente por permitirnos a mi esposa, a mí y a Ted tomarnos un año sabático a principios de este año, y por su fidelidad al orar por nosotros durante este tiempo. Nos las pasamos de maravilla. Acampar fue una experiencia completamente nueva para mí y siempre me encanta estar cerca de mi esposa. Y una casa rodante es el entorno perfecto para la cercanía. Y algo que esta vez me dejó muy claro es que Calvary Chapel y ustedes, estoy seguro, Calvary Chapel tiene un equipo de liderazgo muy talentoso que permitió a la iglesia continuar durante mi año sabático sin perder el ritmo, lo cual sabía que sucedería. El equipo de asesores fue notificado de mis planes meses antes del año sabático, por lo que tenía muchas ganas de saber cuáles serían sus comentarios cuando volviéramos. Hace unas semanas el equipo de ancianos se reunió con el equipo de asesores y realmente me gustó lo que dijo un asesor. Dijo, durante su año sabático el equipo directivo bajo el liderazgo de Dwayne encontró su propio ritmo. Eso me gustó. Creo que eso habla muy bien. Como algunos de ustedes recordarán de mi anuncio en octubre del año pasado, ahora que Sue y yo tenemos 70 años, mi decisión de dejar el puesto de pastor principal está impulsada por Sue y mi deseo de pasar más tiempo juntos. Y nosotros estamos haciendo eso realmente. Lo disfruto. Y mientras he orado por dejar el cargo de pastor principal, tengo mucha confianza en que Dwayne y el equipo de liderazgo que trabaja junto a él tiene los dones y habilidades que permitirán a Calvary Chapel avanzar al siguiente nivel. Creo con todo mi corazón. Dwayne ha estado en Calvary desde el principio, hace 24 años, y no hay nadie más que pueda acercarse a marcar todas las casillas que esta iglesia querría ver como su próximo pastor principal, y esa es una de las razones por las que tengo tanta confianza en el futuro de Calvary cuando deje mi cargo de pastor principal. Dwayne y el equipo de ancianos siempre hemos estado al unísono en lo que se refiere a la visión aquí en Calvary, y mantener la visión original es de vital importancia para que una confraternidad continúe durante la transición del pastor principal sin que la gente sienta que le han quitado la alfombra debajo de ellos. Y sé que el equipo comparte esta misma visión. Entonces, a medida que renuncie, todas las funciones del rol de pastor principal recaerán en Dwayne bajo su jurisdicción como nuevo pastor principal, incluido el rol de maestro principal que había desempeñado con el equipo de enseñanza. Y también cualquier preocupación actual de la iglesia debe dirigirse a Dwayne. Si me traes eso a mí, simplemente lo redirigiré a Dwayne y al equipo de liderazgo, que es lo que debo hacer. Entonces, ¿cuál será mi nuevo rol? Bueno, comienza con mi nuevo rol en casa. Espero pasar más tiempo con Sue en casa y a veces fuera. Viajaremos durante semanas y durante los meses de invierno estaremos fuera durante meses seguidos y estaremos realmente disfrutando este tiempo juntos. Cuando estemos aquí, planeo reducir el servicio algunos días a la semana cuando esté disponible en la función de consejerías, algo de enseñanza ocasional los domingos por la mañana y los lunes por la noche, y me pidieron que continuara supervisando nuestro creciente ministerio de la radio, el cual realmente amo.
En cuanto a la clase de discipulado los martes por la noche, Dwayne y yo compartiremos la responsabilidad de enseñar esa clase de manera continua. También continuaré disponible para consejería de forma limitada en bodas y funerales, con bodas antes de ser programadas en la oficina de la iglesia. Ahora bien, algunos de ustedes pueden haber escuchado que es mejor que un pastor principal se vaya a que deje la iglesia. Aunque eso sucede en muchos casos, el consejo que hemos recibido es que el mejor caso en realidad es cuando el pastor principal deja el cargo para que permanezca en la iglesia. Esto requiere que él permanezca absolutamente en su carril, lo que significa que si vienes a mí con inquietudes, solicitudes o buscando aprobación, te redirigiré a Dwayne, como debe ser. Y de hecho, he tenido toda una vida de experiencia en esto. Cuando me hice cargo del concesionario a la edad de 30 años, mi padre muy sabiamente se hizo al lado por completo. Y siempre lo valoro porque sé lo importante que fue eso para mí en mi papel de gerente general y presidente del concesionario. Que mi padre no estuviera contradiciendo o invalidando o cambiando mis decisiones. Así que supongo que mi título en el futuro será el de semi-retirado bajo la autoridad tanto de Dwayne como del equipo de ancianos. En cuanto al cronograma de la transición, Dwayne ya ha estado dirigiendo las reuniones de ancianos y ha hecho un trabajo fenomenal. Dwayne no solo es un maestro muy talentoso, lo cual ustedes saben, sino que muchos de ustedes tal vez no sepan que es un administrador extremadamente talentoso. No hay duda de que Dios ha levantado a Dwayne y al equipo de liderazgo para que Dios los use en un momento como este para ayudar a Calvary Chapel a pasar al siguiente nivel. En cuanto a la fecha de transición real, planeamos dedicar nuestro nuevo edificio el domingo 27 de octubre por la mañana y el siguiente domingo 3 de noviembre será para mí una absoluta emoción y deleite junto con el equipo de ancianos instalar a Dwayne Miller como pastor principal y seríamos negligentes si no compartiéramos el gozo absoluto que ha sido para su y para mí servir en esta confraternidad durante estos últimos 23 años. Los amamos a todos y hemos sentido tal amor regresando a nosotros a través de los años que ha sido absolutamente extraordinario. Lo decimos todo el tiempo. Su y yo compartimos eso todo el tiempo. Hemos sentido tanto amor de todos ustedes. Entonces, nos gustaría agradecerles y lo más importante, Dwayne, el equipo de ancianos y yo pedimos sus oraciones durante este tiempo. Como bien saben, la oración cambia las cosas y Dios usará la oración para mantener la unidad y la armonía en las vidas de aquellos quienes oran. Quiero agregar una cosa más. Se me ocurrió esto. Alguien me preguntó al final del primer servicio, ¿es difícil para ti hacer esto? Y dije, ¿sabes? Es como si tuvieras una hija a la que realmente amas y ella conoce exactamente al hombre adecuado y se van a casar. Sería difícil dejar a esa hija, pero sabes que es el siguiente paso correcto y sabes que es la persona adecuada, ¿entiendes? Y ahí es exactamente donde estoy. Sé que es el paso correcto, sé que es la persona adecuada, así que estoy emocionado. Dios ha unido todas estas piezas de una manera milagrosa, así que nos esperan buenos tiempos por delante. ¿Están listos para estudiar la Biblia? Abran sus Biblias. Gracias. Estamos en 1 Corintios 7 esta mañana. Si necesitas una Biblia, levanta la mano y te encontrarán una y te traerán una. 1 Corintios 7. Oigan, ¿saben cuál es la principal causa de la piel seca? Las toallas. Mira, lo dije a propósito para que te alegres un poco de mi renuncia. Eso fue estrategia. Bueno, usando la misma línea de razonamiento, ¿sabes cuál es la principal causa de divorcio? El matrimonio, es correcto. Y algunos tratan el divorcio como una salida rápida y fácil de la cárcel. Dios quiere que sea una opción feliz. Pero la Biblia nunca señala el divorcio como una opción fácil. ¿La Biblia permite el divorcio? Sí, lo hace, pero con condiciones. Y en el capítulo 7 de hoy, Pablo trata exclusivamente sobre prácticas y actitudes relativas a la soltería, al matrimonio y el divorcio.
Ahora, antes de leer la primera sección, es muy importante notar que en los versículos 1 al 5, Pablo está expresando su opinión. Pablo no está hablando por Dios ni dándonos estos mandamientos. Escucha el versículo 6, dice, pero yo digo esto, versículos 1 al 5. Esto les digo a modo de concesión, no como un mandato. Entonces, ten en cuenta que cada uno de estos 6 versículos es la opinión de Pablo, no es mandato de Dios. Dicho esto, retomemos desde el versículo 1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y su esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Ahora, en el versículo 1, Pablo dice en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Bueno, ¿qué carta fue esta? Lamentablemente, esa carta se perdió, no la tenemos. El comentarista Gill dice, cito, aunque estos falsos profetas habían influido mucho en los miembros de la iglesia de Corinto, había muchos entre ellos que tenían un gran respeto por Pablo y mantenían correspondencia con Pablo en la que le informaban de sus dudas y dificultades en la iglesia. Fin de la cita. Solo quiero resaltar una cosa aquí. Es realmente importante que nunca romantices demasiado la iglesia primitiva, creyendo que todo era color de rosa y que todo marchaba sobre ruedas. Escuchen lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 a esta iglesia, no a la ciudad de Corinto, a la iglesia. Él dice, así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual ni del intenso deseo por los placeres sexuales. Repito, hubo problemas en la iglesia primitiva durante ese tiempo. Así que nuevamente en el versículo 2, que comienza con la opinión de Pablo, es debido a que hay tanta inmoralidad sexual e inmodestia en Corinto. Cada uno debe decidir casarse o no casarse usando como árbitro final en esta decisión su capacidad para controlar su lujuria. El versículo 9 dice, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Ese será el acto. Ahora, con ese entendimiento, veamos el versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Considera la igualdad que Pablo da y Dios le da al esposo y a la esposa aquí, completamente iguales en derechos y privilegios. Escucha de nuevo. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Ahora, sobre este tema de igualdad, aquí Juan Calvino, quien escribió extensamente sobre solteros, dijo esto. Voy a parafrasear solo un poco. Dice, pero si puede preguntar por qué Pablo aquí pone al esposo y a la esposa al mismo nivel, en lugar de exigir de ambos la obediencia y sujeción de la esposa a su marido, dijo, respondo que en otras áreas el marido y la mujer difieren tanto en el deber como en la autoridad, pero en el asunto del lecho conyugal, la condición tanto del marido como de la mujer es similar. Fin de la cita. En nuestra reunión del domingo por la mañana de hoy, donde hay algunos niños presentes, creo que dejaremos esto así, con solo una postdata que dice el versículo 5. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio.
Recuerdo que hace años escuché a un pastor decir que cuando una pareja hace caso omiso de esta sugerencia de Pablo y cuando se ruedan hacia el borde de la cama por la noche, espalda con espalda, Satanás se coloca justo en medio de esa cama matrimonial y luego inunda sus mentes con una variedad de tentadores pensamientos destructivos y ruinosos. Apenas esta semana me encontré con un artículo de un pastor muy conocido que cayó en adulterio. Y esto es lo que dijo. Ahora escucha, esto no es una excusa, pero demuestra el punto de Pablo aquí. Él dijo, lo difícil para mí en el matrimonio fue cuando por momentos sentía mi necesidad y no fueron satisfechas. En momentos en los que me sentí frustrado y mis necesidades no se satisfacieron fue cuando estaba molesto por cosas que no debieron molestarme. Y fue cuando mi esposa y yo estábamos desconectados sexualmente y no hablábamos de eso y simplemente lo dejamos así. Ahora repito, no, eso no justifica una aventura adúltera. Lo que estoy diciendo es que tengan cuidado, tengan mucho cuidado. 1 Corintios 7:7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Ahora, como antecedente aquí, la mayoría de los eruditos de la Biblia creen que en algún momento Pablo habría estado casado. Hay varias evidencias sobre eso, pero la más convincente para mí es que Pablo en algún momento había sido elegido para el tribunal de Sanedrín de 7 miembros y a ningún miembro se le permitía servir en este tribunal superior a menos que estuviera casado. Entonces, si los fue, ¿por qué no lo estaba ahora? Bueno, algunos dicen que es posible que la esposa de Pablo muriera, muchos más sugieren que probablemente ella lo dejó cuando él se convirtió al cristianismo. Solo piensa en lo radical que fue Pablo como judío. Piensa en lo radical que se volvió como cristiano. Y piensa en el terremoto que habría sido para su esposa, su familia y sus suegros. Ahora, la comprensión de todo este capítulo es el hecho de que Pablo estaba convencido de que el Señor regresaría durante su vida, aunque fuera momentáneamente. Por lo que a lo largo de esta carta, Pablo anima a los solteros a mantener la mano en el arado y trabajar antes de que llegue la noche cuando cesa todo trabajo, que es el punto exacto que señala en la siguiente sección del versículo 8 de las Escrituras. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. A veces escucharás a la gente decir que se les ha dado el don de la soltería. Y con eso quieren decir que no solo están contentos de estar solteros, sino que prefieren vivir solteros a aquellas personas que realmente tienen ese don. Jesús es su cónyuge en un grado muy real. Ahora, puede haber una variedad de buenas razones por las cuales Dios podría darles este don de soltería a una persona, pero hay una prueba segura para ver si hay una persona realmente se le ha dado el don de la soltería. Está aquí en el versículo 9. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Gracias, lo siento, debí haber leído. Pasemos al siguiente versículo. Aquí hay una prueba. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Y aquí se demuestra que todo el sistema de ordenar sacerdotes supuestamente célibes como líderes de la Iglesia Católica es un sistema defectuoso. ¿Por qué es eso? Porque esos miles de sacerdotes que han actuado sexualmente contra niños, mujeres, monjas y hombres a lo largo de los siglos claramente no tenían el don de la soltería, del celibato, porque obviamente ardían de lujuria como lo demuestra su pecado sexual. Es un sistema defectuoso que debería haberse evitado entendiendo 1 Corintios capítulo 7. Y ahora Pablo desvía su atención de los solteros y se centra en el matrimonio. Observa en el versículo 10 que Pablo ahora pasa de compartir su opinión personal a declarar el mandato directo de Dios. Versículo 10. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. Aquí está el mandato. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo.
o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Él dice que este es un mandato directo del Señor. Dice, socio creyente, no debes dejar a tu cónyuge creyente, pero te dice, si te vas, quédate soltero o regresa. Ahora, hay una advertencia muy importante aquí. Algunas denominaciones, algunos pastores dirán que incluso si tu esposo está abusando de ti o de tus hijos, debes quedarte en casa. Nosotros en Calvary Chapel no mantenemos esa posición. Si el esposo es un abusador, la esposa debe mudarse. Mira, si yo tuviera una hija y ella estuviera en un hogar y sufriera abuso, ¿crees que le diría que se quedara? Y eso es porque la amo. ¿Crees que Dios no la ama más de lo que yo la amo? Esa es la posición. Pero con esta advertencia en su lugar, escucha nuevamente el versículo 11. Pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, sé lo que algunos de ustedes quieren que les diga ahora mismo. Quieren que les diga las razones por las cuales la Biblia realmente no dice lo que dice aquí. Pero no puedo y no lo haré porque dice lo que dice. Y Pablo agrega que este es un mandato directo del Señor. Así que vemos claramente aquí que el plan A de Dios para cada matrimonio es que sus socios permanezcan juntos en las buenas o en las malas. Sabes, Jesús aborda este mismo tema en Mateo 19, donde dice, esto explica por qué el hombre deja, Jesús dijo, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora, conozco a algunos de ustedes que han pasado por un divorcio o una separación y se han vuelto a casar. Para ustedes este tema es muy difícil, pero creo que casi todos ustedes en este grupo no querrían que nadie pasara por el dolor de un divorcio si pudiera evitarse, y por eso hablamos de esto. Casi siempre les digo a las personas que con bastante ligereza empiezan a hablarles de la palabra divorcio a su cónyuge y a su hijo, que es un gran acontecimiento cuando el primer cónyuge menciona el divorcio. Les digo, si empiezas a decirle la palabra de divorcio a tu cónyuge, será mejor que realmente lo pienses bien, porque el divorcio siempre, siempre duele mucho más de lo que piensas, dolerá más de lo que puedes imaginar. ¿Cuál es el papel de la iglesia ante esto? Sabes, solía leer la revista Discipulado y probablemente hace 20 o 25 años publicaron un artículo completo sobre el divorcio. Era un buen artículo, pero lo que nunca olvidé fue el siguiente número donde las cartas a los editores fueron escritas por una mujer que salió de una iglesia creyente en la Biblia y se divorció, y esto es lo que dijo. Dijo algo como, fue un buen artículo, aprecio lo que escribiste. Dijo, pero esta es mi pregunta. Cuando estaba pasando por mi divorcio en una iglesia creyente en la Biblia, ¿por qué ni una sola persona me dijo lo doloroso que esto iba a ser? ¿Por qué ni una sola persona me dio un consejo para tratar de mantener el matrimonio unido? Todos miraron hacia otro lado. Esa es nuestra responsabilidad, amigos. Esa es. Sabes, recuerdo que alguien relató esto una vez y dijo algo similar a cuando si sales y hay 10 grados bajo cero y pones tu lengua contra una señal de pare y luego intentas quitarla, quitarás la lengua de esa señal de pare, pero vas a dejar una parte de ti allí. Y eso es lo que pasa en el matrimonio, en la unión de una sola carne. Sí puedes alejarte, pero vas a dejar una parte de ti allí, lo sabes si has pasado por esto. Entonces, si estás considerando divorciarte y vienes con uno de los pastores aquí y quieres que lo aprobemos, si no es un divorcio bíblicamente permitido, no podemos y no lo aprobaremos. Como viste, iríamos en contra de un mandato directo del Señor. Y nosotros, los pastores, algún día estaremos ante el Señor y tendremos que dar cuenta del consejo que dimos. No podemos, sin embargo, también creemos que Dios no se aparta de un creyente si se divorcia. ¿Es lo mejor para Dios que una pareja se divorcie? No. Pero Dios no te abandonará.
Él no se alejará de ti si te divorcias. Habrá consecuencias sin duda, pero una de esas consecuencias no es que Dios te abandone. Tengo algunos libros realmente buenos sobre el divorcio y la separación y el nuevo matrimonio. Si estás interesado en verlos, házmelo saber. Envíame un mensaje de texto, envíame un correo electrónico y estaré encantado de enviarte los títulos. Pasando al versículo 12, ahora me dirigiré al resto de ustedes aunque no tenga un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, aporta influencia de cristianismo al matrimonio. Y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, perderían la influencia de socio cristiano. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Han sido influenciados por ti. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vayan. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. La conclusión aquí es que si un cónyuge creyente tiene un cónyuge incrédulo y ese esposo o esposa incrédulo quiere que el cónyuge creyente se quede, debe quedarse. Pero si el cónyuge incrédulo quiere irse o divorciarse, el cónyuge creyente no debe pelear con ellos por eso. La ESV lo dice de esta manera, pero si el cónyuge incrédulo se separa, que así sea. En tales casos, el hermano o la hermana no está esclavizado. Dios les ha llamado a la paz. John MacArthur dijo esto, y cito, cuando el vínculo del matrimonio se rompe en cualquiera de las formas enumeradas aquí, un cristiano es libre de casarse con otro creyente. A lo largo de la Escritura, siempre que ocurre un divorcio legítimo y se supone que se vuelve a casar, cuando se permite el divorcio, también se permite el nuevo matrimonio. Recuerdo cuando enseñé en Juan capítulo 4, trabajando en el libro de Juan, por primera vez me di cuenta cuando Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, has tenido 5 maridos. Y el hombre con el que estás casada y vives ahora no es tu marido. Jesús lo llamó los 5 maridos. Mira, hay hoy en día círculos cristianos conservadores que dirían el único matrimonio que Dios reconoce es el primero. Los otros 4 nunca fueron matrimonios. Bueno, tienes un problema con el capítulo 4 de Juan porque dijo los 5 han sido vuestros maridos. Valida el hecho de que en realidad eran maridos. Y luego hay una escritura que muchas veces cito a las personas que dicen esto, saben, que están orando por su esposo, por su esposa, porque están orando para que algún día sean salvos. 1 Corintios 7:16. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes y ustedes, esposos, no se dan cuenta que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Una persona, su cónyuge, si es incrédulo, tiene libre albedrío. Dios no violará su libre albedrío para responder tu oración. Él no lo hará. Él los quiere salvos más que ustedes. Si Él va a violar el libre albedrío, será su decisión antes que la tuya. Él se preocupa más por ello que tú, pero no violará su libre albedrío. Así que puedes orar para que Dios traiga situaciones y circunstancias a su vida que los pondría en sitio, los presionaría, pero no violaría el libre albedrío. Entonces, cuando mi pareja dice, sé que mi esposo será salvo algún día, sé que mi esposa será salva algún día, bueno, puede haber una circunstancia en la que Dios deje absolutamente claro de alguna manera que eso es cierto. Tendría cuidado incluso de eso porque cometí muchos errores en los que estaba seguro de que Dios me había dicho algo. Así que sé que no es absoluto, tienen libre albedrío. Y acerca de con quién van a salir jóvenes, 2 Corintios 6:14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? En resumen, si vas a tener una cita, solo sal con un creyente. Cuando Sue y yo éramos asesores juveniles, teníamos jóvenes en nuestro grupo de jóvenes, grupo de jóvenes adultos que estaban saliendo y salían con incrédulos y yo les decía, no debería salir con incrédulos. Y yo decía, no, sí lo haré, no me voy a casar, solo quiero salir.
Sabes, se ha dicho que los adolescentes, y yo fui uno de ellos, tienen la increíble capacidad de aplicar un razonamiento perfecto para llegar a una conclusión equivocada. ¿Entiendes? Razonamiento impecable para llegar a una conclusión equivocada. Solo porque estoy saliendo con ellos no significa que me case con ellos. Escuchen, eso es una trampa. Dios va a escuchar, muchachos, escuchen, jóvenes. Dios les va a enviar esta linda animadora que es más amable que cualquier otra niña cristiana en su escuela. Y ustedes van a decir, ella es la indicada, ella es más amable que todas las chicas cristianas que conozco. Es una trampa. Es una trampa. No te unas con los incrédulos. Nunca lo olvides. Pasando al versículo 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor los haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios los llamó por primera vez. Esta es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, repito, la verdad general que Pablo está expresando aquí es que a Dios no le impresiona que marques todas las casillas externas que afirman que son evidencia de su fidelidad a Dios, sino que a Dios le preocupa la condición interna de tu corazón, no el esmalte en el exterior de la copa, sino el estado del interior. Y luego los versículos 20 al 24. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. ¿Alguna vez has visto una ardilla atrapada delante de un coche mientras vas por la carretera? Empieza a mirarte, ¿cierto? Así. Y luego de repente se va y se queda en el camino. ¿Alguna vez notaste eso? Es una locura. Así se ven muchos cristianos nuevos cuando vienen a la fe en Cristo. Un flamante cristiano está como, ¿qué debo hacer? Dejo mi trabajo, debería ir al campo misionero, debería ir a la escuela, debería dejar mi familia, mis padres no son creyentes, debería dejar este hogar. ¿Qué tengo que hacer? Y están saltando por todos lados. Luego Pablo dice aquí, espera, quédate donde estás. Si no hay nada inmoral, poco ético en el lugar donde estás, quédate donde estás. Miren, algunos de ustedes son jóvenes, yo soy viejo, encontrarán que al seguir al Señor, Él los guiará día a día. Despertarán, harán lo correcto, serán a cama. Despertarán, harán lo correcto, serán a la cama. Despertarán, harán lo correcto, serán a la cama. Y después de 1 año, 5 años, 10 años estarán en un lugar diferente. El revés te toma de cuello para moverte en algún lugar. Es un proceso gradual y verás que donde has estado en la vida es muchas veces un indicador hacia dónde te está llevando. Él no se pierde las experiencias por las que has pasado y hacia dónde te llama. No lo hace. Muchas veces es así. Por eso Pablo dice, quédate donde estás cuando te hiciste creyente por primera vez. Allí Luther no fue salvo cuando tenía un negocio grande y rentable, un gran negocio. Y fue a su pastor y le dijo, pastor, ¿qué debo hacer ahora que conozco al Señor? ¿Debería ir a una misión? ¿Debería entrar? Y le dijo allí, Dios también necesita empresarios, ¿no? Quédate donde estás, solo mira lo que Dios hará en su momento. Luego, Pablo resume este pensamiento en el versículo 24. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Y en el versículo 25, Pablo vuelve una vez más a compartir su opinión sobre las personas solteras que contemplan el matrimonio. Dice esto. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellos no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio.
Si no tienes esposa, no busques casarte, pero si te casas no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Ahora, realmente este es el mismo punto con Pablo que mencioné anteriormente, debido al pronto e inminente retorno del Señor. Pablo dice, en mi opinión, sería permanecer mejor soltero para poder servir al Señor con una devoción resuelta. Y luego en el versículo 29-32, Pablo dice que los matrimonios no deben permitir que las distracciones de la vida les impidan hacer la obra del Señor. Dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. De nuevo, el inminente regreso. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a Él. Eso está bastante claro. Pero en el versículo 33, Pablo toca un punto que es muy profundo y aplicable a cada mujer u hombre casado que sacrifica su relación con su esposa o sus hijos por el bien de su ministerio. Escucha los versículos 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos de la misma manera, otra vez igual, el hombre y la mujer. De la misma manera, una mujer que ya no está casado o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santo en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. El versículo 33 dice, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Y el 34 dice, y ella a su marido. ¿Sabes? Esto hace eco del mandato que Dios le da al esposo en Efesios 5:25 de dar su vida por su esposa. Para los maridos esto significa ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. A menudo es dicho, una vez que estás casado, tu esposa, tu esposo se convierte en tu ministerio número uno, tu enfoque número uno por encima de todo lo demás. Sabes, no compartí esto en el otro servicio, pero solo dame un minuto. Hicieron un estudio una vez. Ahora, no lo voy a compartir, olvídalo. Continuemos. No, sí. ¿Por qué? Ok. Hicieron un estudio una vez de niños que pasaron por divorcios y descubrieron que los niños crecen más equilibrados emocionalmente, mucho más equilibrados emocionalmente, si ven que los padres se aman, que si creen que los padres los aman. ¿Qué descubrieron? Que crecieron más equilibrados emocionalmente si veían que sus padres se amaban entre sí, que si sentían que sus padres los amaban cuando eran niños. Por eso cuando los padres dicen, sabes, nos vamos a divorciar porque todas estas peleas no son buenas para nuestros hijos, eso es una mentira. Porque ellos crecerán, ¿sabes? Lo que los estudios han demostrado es que los niños superan eso, se dan cuenta de que ese no es realmente, no es su problema. Pero pagas un precio. Porque nunca tendrás un ministerio que valga la pena tener, a menos que tengas un matrimonio que valga la pena mantener. Abundan las historias de misioneros en los años 1800 y principios de 1900 que dejaron a su esposa e hijos en los Estados Unidos o en Inglaterra y se fueron a tierras extranjeras para hacer un ministerio. David Livingstone, muchos de ustedes conocen a ese hombre, un famoso misionero en África. Escuchen esta trágica historia. Livingstone se dio cuenta de que su viaje planeado a través de África sería demasiado difícil para Mary y sus 4 hijos, de los cuales el mayor tenía 6 años. Los envió a Gran Bretaña con la intención de que se quedaran en la casa de sus padres en Escocia. Esperaba que su separación durara 2 años y planificó que su familia viviera de su salario misionero. De esta decisión, el propio Livingstone escribió, y cito, el hecho de dejar huérfanos a mis hijos, que ahora se vuelve dolorosamente cercano, es como arrancarme las entrañas porque todos me olvidarán.
La separación, en cambio, se alargó a 4 años y durante 1 año y medio a Mary y a sus 4 hijos les resultó poco práctico quedarse en la pequeña y ordenada cabaña de sus padres. Como resultado, Mary y sus padres se pelearon y Mary llevó una vida errante con los niños alojados en pensiones. El estrés y la soledad llevaron a Mary a tener problemas con la bebida que continuó hasta su muerte. Esto solo agravó su pobreza y cuando enfermó gravemente en 1854 ni siquiera podía pagar la atención médica. Mary le rogó que regresara, pero él se negó. En cambio, le envió esta respuesta: espero que dediques gran parte de tu tiempo a los niños, te arrepentirás si no lo haces. Y así amamos a estos héroes. Los celebramos como héroes. Algunas biografías dicen que estos hombres son ejemplos a seguir al sacrificar a sus esposas e hijos por la causa de Cristo. ¿Dónde se encuentra eso en las Escrituras? Entonces podría señalar Mateo 10:37 que dice: si amas a tu padre o tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo, a tu hija o a tu esposa, entre paréntesis, más que a mí, no eres digno de ser mío. Ok, y aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Si amas al Señor más que a tu cónyuge, eso te hará un mejor cónyuge. Estoy muy contento de que Sue ame a Jesús más que a mí, porque al amar a Jesús más que a mí, el amor que ella tiene para mí es mayor de lo que yo podría hacer si tuviera ese orden invertido. ¿Entiendes? Así es como funciona. Escucha, si amo a Jesús más que a Sue, mi amor por Jesús me hace querer cuidar a esta preciosa hija suya. Y amigos, esta idea de poner a su cónyuge por delante de cualquier otro ministerio tiene aplicaciones muy prácticas para nosotros y de hecho es una herramienta a prueba de fallos para determinar la voluntad de Dios en las decisiones familiares. Es una prueba de que me va a costar la relación con mi cónyuge. Si es así, no puede ser la voluntad del Señor. Es esa cosa de piedra, papel y tijera que te lleva a lugares divertidos. Piedra, papel y tijera, pero lo que triunfa sobre todo es tu relación con tu cónyuge. Y luego en los versículos 35 al 38, Pablo resume casi todo el capítulo en solo 4 versículos. Dice: les digo esto para su propio beneficio y no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia, y puede controlar su pasión, hace bien en no casarse. Así que el que se case con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Ahora repito, en el versículo 39 Pablo habla por el Señor, en el versículo 40 dice que está compartiendo su opinión. Pasando al versículo 39, sí, lo siento. Entonces, esto es... No leí esto, ¿verdad? No. Bueno, no es tarde. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volverse a casar, y pienso que al decirle esto les doy consejo del Espíritu de Dios. El punto de Pablo aquí es que técnicamente, una vez que tu cónyuge muere, eres libre de volver a casarte, pero prácticamente, en la King James, del New King James dice, ella será más feliz si permanece como está. Solo quiero hacer una pequeña advertencia aquí. Cuando eres joven, te casas por amor. Sue y yo éramos jóvenes, nos casamos por amor. ¿Por qué más? No había nada más. Cuando tienes 40 o 50 años, todo tipo de motivos ocultos pueden aparecer. Y tú, como posible cónyuge, puede que no sepas cuáles son esos motivos. Escucha, los hombres pueden ser engañados fácilmente por una mujer que dice lo correcto. Las mujeres realmente pueden ser fácilmente engañadas por un hombre que dice y hace todo lo correcto. Pero a esa edad no conoce sus motivos. He visto a personas quedar atrapadas en esto. Recuerdo a una mujer que tenía
poco más de 40 años, se divorció de su marido y se unió a un hombre que era dueño de un negocio. Y le escuché decirle a una de sus amigas, escuché esto. Ella dijo, él es mi plan de jubilación. ¿Cómo crees que se habría sentido él si hubiera escuchado eso? Mira, te lo digo, Sue y yo nos casamos a los 21. Yo no era su plan de jubilación, solo amor. Eso no significa que esté mal volverse a casar, solo digo, ten cuidado, ten cuidado. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy para mí? Número 1. En cuanto al hecho conyugal, ten mucho cuidado de no invitar a Satanás a tu dormitorio ignorándolo. Es la amonestación de Pablo sobre este asunto. Segunda aplicación, y este es un resumen de una gran sección de las Escrituras aquí. Si sientes que Dios te ha dado el don de la soltería, como lo demuestra la falta de necesidad de un cónyuge que agrade al Señor, pero si estás casado o crees que necesitas un cónyuge para sentirse realizado, Dios está igualmente complacido con tu elección. Siempre y cuando hagas de tu cónyuge y de tus hijos tu ministerio número 1, principal por delante de todos los demás ministerios. Creo que es por eso que en Primera de Timoteo Dios en realidad toca el mismo tema de calificación para servir como pastor. Primera Timoteo, hablando de pastores, dice, debe administrar bien su propia familia, teniendo hijos que lo respeten y lo obedezcan. ¿Sabes? Solía pensar que este era un castigo que recibiría un pastor si su casa era rebelde. Creo que Dios lo despojaría de su condición de pastor, pero no creo que ese sea el punto que Dios está planteando aquí. Creo que Dios está diciendo que si tus hijos no te respetan y te obedecen, debes cambiar tus prioridades de tu iglesia a tu familia. Debes regresar y hacer de tu familia tu enfoque principal. Cuando eso se restablezca, regresa. ¿No es así? No es un castigo, es más bien una redirección correcta del enfoque del ministerio. Tercera aplicación. Por favor, recuerda que siempre es demasiado pronto para renunciar a un matrimonio y debemos alentar a las parejas a intentarlo de nuevo, seguir intentándolo. Y aquí está la verdad, salvo por abuso, nunca te arrepentirás de haber intentado mantener tu matrimonio unido por más tiempo que si te rindes antes. Nunca te arrepentirás, nunca te arrepentirás. Y sepa esto, es la voluntad de Dios que cada matrimonio sobreviva y prospere. Eso no significa que cada matrimonio cristiano sobrevivirá y prosperará porque se necesitan dos. Pero lo que sí prueba es que hay una manera para que cada matrimonio sobreviva y prospere si ambos se someten plenamente al Señor. He dicho esto antes, Dios sería un Dios muy cruel y sin corazón si te dijera, es mi voluntad que te cases, es mi voluntad que permanezcas casado mientras evalúo la situación. Simplemente no hay manera que pueda suceder. Piensa en qué situación nos pondría eso. Si es la voluntad de Dios que algo suceda, siempre habrá una manera para que suceda. Él habilitará la manera. Conocí a un hombre, me encontré una vez con un hombre que estaba pensando en divorciarse y le dije, ¿por qué porcentaje del problema de este matrimonio es tuyo? Dijo, 90%. 9% soy yo. Dije, eso es una gran noticia. Dijo, ¿estás loco? ¿Por qué es esa una gran noticia? Dije, porque si el 90% fuese de ella, no se podría hacer nada para cambiarlo. Más depende de ti. Tú representas la esperanza en este matrimonio. Y esa es siempre la respuesta. Te vuelves más como Jesús si dejas que el otro cónyuge se dirija a Dios. Entonces, ¿estás luchando por tu matrimonio? ¿Estás pensando en divorciarte? Quiero darles una estadística y podría darles muchas más. Un estudio reveló que el 86% de las personas que dijeron que estaban en un mal matrimonio y contemplaban el divorcio, pero decidieron resistir 5 años después, ahora son felices en su matrimonio. El 86% que aguantó 5 años. El 60% dijo 5 años después que ahora son muy felices en su matrimonio. Es demasiado pronto para darse por vencido. Una fortaleza se define como una mentalidad impregnada de desesperanza que hace que un creyente acepte como inmutable
algo que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, fumar. Fumar es una mentalidad impregnada de desesperanza. Dicen, nunca podré dejarlo, nunca podré dejar de fumar. Eso provoca que un creyente acepte como inmutable algo que saben que es contrario a la voluntad de Dios. Así es con tu matrimonio. Satanás tratará de darte un espíritu de desesperanza de que esto no puede cambiar. No lo aceptes, porque si es la voluntad de Dios hay un camino. Una mentalidad impregnada de desesperanza hace que el creyente acepte algo como inmutable. Saben que no es la voluntad de Dios que nos suceda. Concluyamos en oración. Padre, te agradecemos por la verdad de tu palabra, te agradecemos por el libro de instrucciones que nos has dado y este cronograma de comportamiento, de acciones más claras, de pautas para el matrimonio, la soltería y el divorcio en la Biblia. Y te pido, Señor, que retengamos lo que hemos escuchado. Pido al Espíritu Santo que sea el maestro. Y si hay parejas aquí que están luchando con el matrimonio, que restablezcan la esperanza en esos matrimonios, porque eso es lo primero. Ese es el último clavo en el ataúd. El último clavo es la desesperanza. Oro para que restablezcas la esperanza. Si ustedes están aquí y nunca han aceptado a Cristo como su Salvador, solo quiero darles esta oportunidad. Si quieren hacerlo, simplemente hagan esta oración en silencio en su corazón. Señor Jesús, lo reconozco. He pecado, he cometido muchos errores y te pido que me perdones. Y acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal, reconociendo su muerte en esa cruz como pago por mis pecados. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a todos a vivir vidas que te honren. Y oramos esto en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice, amén. Amén.